Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy le traemos excelentes noticias para los jubilados del Seguro Social, pues tenemos la segunda ronda de este mes de noviembre en pagos automáticos por valor de $1,672 que se estaría lanzando desde el día de mañana. Millones de estadounidenses recibirán su pago del Seguro Social de este mes el día de mañana, 16 de noviembre. Como bien sabemos, los beneficios del Seguro Social se distribuyen los miércoles de cada mes y estos se basan en sus cumpleaños. Y también estaremos hablando sobre pagos automáticos de $750 durante 6 meses, un programa UBI de ingreso básico universal que se estaría lanzando para miles de estadounidenses y nosotros les estaremos trayendo la información exacta para poder solicitarlo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información que es muy interesante. Para empezar, tenemos que saber cuánto es lo que usted estaría obteniendo. La cantidad que obtendrá del Seguro Social depende de varias cosas, incluido de su nivel de ingresos anteriores. El promedio para los trabajadores jubilados es de alrededor de $1,672 al mes, mientras que viudas o viudos pueden recibir $1,564 en beneficios para sobrevivientes. Recordemos que actualmente en este 2022, la persona que recibe el máximo pago es de $4,194. Ahora bien, hablaremos sobre la retribución de pagos de este mes de noviembre. Este mes de noviembre ya tuvimos un pago que sería para los que cumplen años del 1 al 10. Este se pagó el segundo miércoles del mes. Luego tenemos los que cumplen años del 11 al 20, que se pagan el tercer miércoles de este mes, o sea, el día de mañana. Y por último tenemos a los que son del 21 al 31 que cumplen años, y estos se pagan el cuarto miércoles de cada mes. Los beneficios del Seguro Social se basan en su registro de ingresos cubiertos. Los salarios que se basan en sus 35 años de ingresos más altos y pueden variar según cuánto gane y cuándo usted elija a comenzar estos beneficios. La edad plena de jubilación es de 66 años. Si nació entre 1943 y 1954, la edad plena de jubilación aumenta progresivamente si es que nació entre 1955 y 1960, hasta llegar a los 67 años. Para cualquier persona nacida en 1960 o después, los beneficios de jubilación completos se pagan a los 67 años. El calendario oficial de los pagos de este mes de noviembre y el próximo del mes de diciembre son los siguientes. Nos queda el pago del día de mañana, miércoles 16 de noviembre. Luego tenemos el pago del miércoles 23 de noviembre. Con esto cerrarían los pagos del mes completo de noviembre. Luego tenemos el mes de diciembre que nos trae el primer miércoles 14 de diciembre. Luego tenemos el miércoles 21 de diciembre y por último el miércoles 28 de diciembre. Sin contar con esto, los pagos del SSI y el SSDI. Recordemos que el SSI paga el primer día del mes. Eso sí, el mes de diciembre usted estaría recibiendo el SSI el primero y el pago del SSI de enero que se estaría adelantando el 30 de diciembre. Y el pago del SSDI caería el tercer día del mes de diciembre. Ahora hablaremos sobre los pagos automáticos de $750 durante 6 meses. Vea quiénes califican para este efectivo. Pues se trata ni más ni menos que un nuevo programa de ingresos básicos universales, un programa UBI, el cual ofrece a los estadounidenses pagos de $750 por mes. Es ejecutado en el condado de Illinois. La iniciativa está operando aún algunas fases. Actualmente, el piloto UBI se encuentra en su primera ronda, donde se han emitido encuestas a las familias sin hogar identificadas, así como afirmó Kim Nix, coordinadora de este programa de conexiones en la Oficina Regional de Educación.
La segunda parte incluiría entrevistas con las familias, distritos escolares y socios comunitarios. Una vez hecho esto, y que se hayan seleccionado las familias, el programa llegará a su fase final, que es cuando comenzarán los pagos directos mensuales de $750. La Universidad de Illinois se está asociando con la Oficina Regional de Educación para así poder ejecutar este programa piloto. ¿Quiénes son elegibles? El programa tiene como objetivo proporcionar a las familias sin hogar que tienen niños que asisten a las escuelas. La señora Nix afirmó que se espera que los pagos mensuales brinden suficiente apoyo financiero para que puedan encontrar trabajo y obtener una vivienda segura. Para que esto sea potencialmente algo continuo, tiene que demostrar que las personas pueden obtener esa estabilidad. También existen otros UBI en todo el país. Mientras que el condado de Illinois es solo una de las diversas áreas del país que ofrece estos programas de ingresos básicos universales, por otra parte, los funcionarios de Coachella, en California, también lanzaron un programa de ingresos que otorgaría a 140 familias $400 al mes durante 2 años. Este dinero se entregará como un regalo y no es necesario devolverlo sin ningún tipo de impuesto. Si es que se acepta, los participantes pueden optar por que los fondos se depositen mensualmente en su cuenta corriente o se carguen en una tarjeta prepagada que ustedes recibirán por correo. Sin embargo, para este programa las solicitudes finalizaron el viernes 11 de noviembre. Las familias que califican comenzarán a recibir asistencia en enero del 2023. Hablando de pagos, cientos de residentes seleccionados para participar en el programa piloto de ingresos garantizados de Denver, Colorado, estarían comenzando a recibir también sus pagos el día de hoy. Los múltiples grupos se beneficiarían en la ciudad. Por ejemplo, 260 personas recibirán $6,500 por adelantado, seguido de pagos mensuales de $500 durante 11 meses. También hay otro tramo que se estaría destinando a 260 personas que recibirían $1,000 al mes durante un año. Y el último lote de 300 personas que obtendrían $50 por mes durante un año. Los pagos tienen como objetivo ayudar a las personas que experimentan algún tipo de inseguridad de vivienda. También hay otro grupo de residentes de bajos ingresos en Nueva York que es elegible para recibir pagos. Pues a principios del 2023, otras 175 personas recibirán pagos mensuales de $500. Además, no debemos olvidarnos de Alexandria, Virginia, donde comenzará a desembolsar los primeros cheques mensuales de $500 a 170 residentes durante la última semana de enero del 2023. Para ser elegible a este programa llamado Arise, los ingresos deben ser iguales o inferiores al 50% de la mediana. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este contenido con sus amigos, en sus redes sociales, por WhatsApp, Telegram, etc. También los invitamos a que nos dejen sus opiniones, sus sinceros comentarios en este video. Y por último, pueden también participar en la comunidad, la pestaña comunidad de nuestro canal, donde nosotros anclamos información extra en distintos temas, como ser seguro social, SNAP EBT. También hablamos de diferentes tipos de estímulos económicos que actualmente rondan en varios estados en los Estados Unidos, como programas como este que les acabamos de hablar, que es el programa UBI de Ingresos Básicos Universales.